Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de SEM, de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de UICN. Hoy tenemos un diálogo sobre lista roja de ecosistemas, que es una de las herramientas que se ha venido trabajando mucho en los últimos años y es una herramienta que cada día gana más reconocimiento, se utiliza más y gana más interés y más personas pues quieren conocerla. Y creo que por eso hoy tenemos 48 personas hasta ahora, así que y tenemos algunas más que se inscribieron. Esperamos que se puedan unir en el transcurso de estos primeros minutos. Así que nuevamente mil gracias. El evento es organizado por la Oficina Regional de UICN para América del Sur y la Comisión de Gestión de Ecosistemas desde la coordinación también para América del Sur. Vamos a tener 3 panelistas que nos van a hablar sobre lo que es la lista roja, la tipología mundial. Luego vamos a ver cómo se utiliza esta lista roja en el marco de monitoreo del Convenio de Diversidad Biológica, algunos ejemplos, y más específicamente vamos a aterrizar en un estudio de caso de Colombia. Nuestros panelistas son Irene Sager, ella es especialista en lista roja de ecosistemas, es venezolana y trabaja para Provita en Venezuela. Marcos Valderrábano, que es coordinador del programa de lista roja de ecosistemas de la UICN en la sede, y Andrés Setter, que es especialista también en lista roja de ecosistemas, trabajó en el estudio de caso de Colombia, es miembro de nuestra comisión y nos va a presentar este estudio de caso que nos va a poder permitir ver como en más detalle la aplicación de la herramienta. Y bueno, también me presento, yo soy Doris Cordero, soy la coordinadora de la Comisión para América del Sur. Y mil gracias a la Oficina Regional por el apoyo y a los panelistas y en especial a Saskia, que es de la Oficina Regional y nos está ayudando con toda la logística. Así que yo le daría la palabra a Irene para que podamos arrancar. Buen día a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Como mencionaba Doris, yo soy Irene Sager, directora de investigación en Provita, que es una ONG miembro de UICN, ubicada en Venezuela, y desde el 2014 formo parte del grupo temático de la lista roja de ecosistemas de la Comisión de Gestión de Ecosistemas. Así que para mí es un gusto presentarles un poco hoy la introducción a lo que es esta herramienta de conocimiento y la nueva tipología global de ecosistemas, antes de presentar los estudios de caso. Entonces, comencemos por entender qué es la lista roja de ecosistemas de la UICN. La respuesta corta es que la lista de los ecosistemas es un estándar global para evaluar el riesgo de colapso de los ecosistemas. Es un marco global robusto, genérico y comparable que tiene flexibilidad para evaluar los riesgos de ecosistemas cuyas características biológicas y ambientales, escalas de organización y disponibilidad de datos varían ampliamente. Y es un protocolo que puede ser aplicado sistemáticamente a un conjunto de ecosistemas, por ejemplo, a nivel nacional, dentro de un área de evaluación específica a un solo ecosistema. En este sentido, la lista roja de ecosistemas es parte de la creciente caja de herramientas para evaluar los riesgos de pérdida de la biodiversidad que ofrece la UICN. Su objetivo principal es apoyar la conservación, el uso de los recursos y las decisiones de gestión mediante la identificación de los ecosistemas que enfrentan el mayor riesgo de pérdida de biodiversidad. Y antes de explorar cómo la lista roja permite esto, es importante explorar primero 3 conceptos claves que se manejan dentro del marco de este protocolo, de esta iniciativa. Primero, hablemos de las unidades de evaluación. ¿A qué nos referimos con ecosistemas? Para los fines del protocolo de la lista de los ecosistemas se adoptó la definición de ecosistemas de Tansley de 1935, según la cual los ecosistemas son el conjunto de organismos y su entorno físico asociado que ocurren dentro de un área específica. Entonces, de esta definición se deriva que un ecosistema tiene 4 elementos principales: un complejo biótico, un medio abiótico, las interacciones que se dan dentro y entre ellas y el espacio físico en el cual operan. Tomando esto en cuenta, si se fijan en la figura de la derecha, podemos distinguir al menos 5 ecosistemas diferentes, los cuales comparten algunos elementos y parte del espacio, pero las interacciones que se dan entre ellos son diferentes, como por ejemplo es el caso de los ecosistemas de los arrecifes de coral y las praderas de fanerógamas. Entonces,
algo esencial es que para desarrollar, el paso de desarrollar una definición y descripción clara de los ecosistemas que se van a evaluar es el primer paso esencial para llevar a cabo una evaluación de este tipo. En segundo lugar, necesitamos evaluar a qué nos referimos con riesgo. Y el riesgo no es más que la probabilidad de que se obtenga un resultado adverso en un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, su evaluación requiere que determinemos cuál es ese punto final del proceso de cambio que consideramos como el resultado adverso. En el caso de la degradación de ecosistemas, en el caso de las especies, ese resultado adverso es la extinción. En el caso de la degradación de ecosistemas, el punto final es el colapso del ecosistema, que ya veremos cuál es ese concepto. Entonces, cuando decimos riesgo para los ecosistemas, estamos hablando del riesgo de que los ecosistemas colapsen en un periodo de tiempo determinado. Y este riesgo, una consideración importante es que puede informar las decisiones prioritarias de gestión y manejo de los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, podemos decidir priorizar las acciones de conservación hacia aquellos ecosistemas que enfrentan un mayor riesgo de colapso. Pero hay que tener presente en nuestro quehacer que la evaluación de riesgo y la priorización de las acciones de conservación son dos procesos relacionados pero diferentes. Con la evaluación de la lista roja de ecosistemas podemos informar sobre las prioridades, pero no establecerlas, ya que esa es una función que corresponde a los responsables de la toma de decisiones e implica aspectos políticos, sociales y económicos, más allá de solo el nivel de riesgo. Entonces, el tercer concepto clave que debemos tener en cuenta es el de colapso. El colapso de un ecosistema implica esencialmente su transformación o la transformación de su identidad y la sustitución por un nuevo ecosistema. Este nuevo ecosistema puede tener y va a tener algunos elementos en común con el ecosistema anterior y puede incluso ser valioso, pero ya no se considera el mismo ecosistema debido a que perdió algunos de sus componentes característicos o las interacciones y procesos esenciales. En otras palabras, entonces, el colapso va a ocurrir cuando la identidad del ecosistema se transforme más allá de un umbral a partir del cual ya no puede mantener sus características definitorias, pasando a convertirse en un ecosistema emergente con diferentes biocaracterísticas y mecanismos de organización. Entonces, como en este ejemplo, vemos cómo ese ecosistema del medio inicial puede transformarse dependiendo de distintos procesos y mecanismos en dos ecosistemas, uno muy diferentes, uno urbano y otro más de pastizales y de uso extractivo. Entonces, algo que probablemente ya muchos de ustedes sepan es que antes de la lista roja de ecosistemas, de su formalización, no existía una norma mundial para evaluar el riesgo de ecosistemas enteros. Cada país utilizaba su propio enfoque idiosincrático y esto se traducía en información y evaluaciones que no eran coherentes o comparables entre sí. Por ejemplo, en Australia, cada estado y el gobierno federal utilizaban su propio enfoque para elaborar las listas de comunidades ecológicas amenazadas. Eh, Sin embargo, saber qué ecosistemas están en peligro y por qué, y que esta información sea comparable, es fundamental para tomar acciones eficaces. Entonces, con base en esta situación, a mediados de la década del 2000, o sea, alrededor del 2007, miembros de la Comisión de Gestión de Ecosistemas, junto con expertos de todo el mundo, se embarcaron en el reto de establecer un nuevo método que permitiera elaborar la lista roja de ecosistemas, equivalente a la lista roja de especies amenazadas. El protocolo, la primera versión del protocolo fue publicada, o bueno, la versión actual del protocolo fue publicada en el 2013 en un artículo científico con una serie de 20 estudios de casos y fue adoptada por el Consejo de la UICN en el 2014, lo cual vino seguido por la publicación de un documento de directrices detalladas para aplicar el protocolo en el 2016 con una versión revisada en el 2017. Y este año está previsto que sea publicada una nueva versión de las directrices con información adicional para guiar el proceso de evaluación de los ecosistemas y tomar en consideración algunos avances recientes.
Entonces, se caracteriza por estar basada en la teoría ecológica y en criterios cuantitativos que están basados en evidencia para definir los tipos de ecosistemas y su riesgo y su nivel de su colapso, el punto de colapso, así como en formas de medir el cambio que son aplicables a la diversidad de todos los ecosistemas del mundo. Como podemos ver en el esquema que aparece en la parte central de la lámina, el protocolo incluye 5 criterios que están relacionados con el cambio en la distribución de los ecosistemas. A mano izquierda, el criterio A y B, y con su funcionamiento o integridad, los dos criterios que están a la derecha, C y D. Y que están representando diferentes síntomas de pérdida y degradación de los ecosistemas y vías hacia el colapso. Adicionalmente, existe el criterio E, que es un análisis cuantitativo de riesgo, similar para aquellos que están familiarizados con la lista roja de especies, con el criterio E de la lista de especies. Entonces, estos criterios pueden ser evaluados en múltiples marcos temporales, que incluyen cambios en el pasado, en el presente y previstos para el futuro, como por ejemplo ante la situación del cambio climático. Y estos criterios y sus umbrales, que están detallados en las directrices, nos van a permitir clasificar a los ecosistemas en 8 categorías de riesgo, que están indicadas en el esquema de la derecha, que van desde colapsado, como el punto sin retorno, a no evaluado, aquellos ecosistemas para los cuales no tenemos ninguna evaluación, no se ha llevado a cabo ningún esfuerzo de evaluación, y que son equivalentes a las categorías de la lista roja de especies amenazadas, lo cual es un proceso, es a propósito, fue buscado de esta forma para que fueran herramientas complementarias. De esta forma, lo que nos permite la lista roja de ecosistemas es evaluar el riesgo de colapso, no solo de aquellos ecosistemas que han experimentado una evidente reducción de su extensión espacial, sino también de aquellos ecosistemas para los cuales, aunque la extensión espacial pueda no verse tan afectada, están experimentando cambios funcionales muy importantes. Y como es el caso de este ejemplo de Colombia, donde es un humedal donde la interacción entre factores abióticos ha promovido el crecimiento excesivo del buchón de agua, lo cual ha llevado a una eutrificación de la laguna y acercando el ecosistema al colapso. También nos permite evaluar el riesgo de colapso a futuro. Entonces, ecosistemas que no necesariamente, que actualmente podrían estar en relativo buen estado, pero para los cuales se prevén grandes cambios. Esto es el ejemplo de esta zona, para el momento de esta foto estaba muy bien conservada, no expresaba grandes cambios respecto al pasado, pero estaba previsto un plan para construir una represa hidroeléctrica, lo cual, por supuesto, hace que la probabilidad de colapso del ecosistema se incremente notablemente a futuro. Entonces, todo este tipo de escenarios es posible evaluarlos con el protocolo de la lista roja de ecosistemas y, como les digo, de forma coherente, consistente y comparable. Se escapaba a las metas del día de hoy entrar en muchísimo detalle con respecto a las categorías y criterios de la lista de los ecosistemas, pero es posible y les recomendamos revisar no solo el documento directrices, que es la guía principal de referencia para cualquier persona que vaya a llevar a cabo una evaluación, sino también los 2 cursos virtuales totalmente gratuitos que están disponibles actualmente, cuyos links Doris nos va a hacer el favor de compartir en el chat. Uno está en la plataforma de Future Learn y fue desarrollado en apoyo con la Universidad de Deakin por Emily Nicholson, con apoyo de algunos de los otros especialistas, ella es la co-lead del grupo temático. Y es un curso que dura entre 4 y 6 horas y ofrece una visión general de la herramienta y los criterios. Y también está disponible dentro del IUCN Academy un curso más avanzado que está destinado a los evaluadores y que dura más cerca de 12 horas y proporciona una comprensión más a profundidad de la metodología, los umbrales y los métodos de cálculo. Entonces, esta información está totalmente disponible, los invitamos a explorarla en mayor detalle.
También recomendamos, también está disponible como guía para todas aquellas personas que quieran comprender un poco más los detalles del protocolo, revisar algunas de las evaluaciones recientes, lo cual les permitiría no solo explorar el tipo de datos y los métodos que son utilizados por los evaluadores, el tipo de variables, indicadoras que se utilizan para los criterios, sobre todo los funcionales, C y D, sino también para familiarizarse con la documentación que es necesaria como parte de este proceso. Actualmente contamos con un formato, una plantilla para guiar la publicación de las evaluaciones, para las cuales es posible obtener un DOI, que permite hacerle seguimiento a cómo es utilizada esta publicación. Esta es aquí pueden ver el formato de cómo se ve la portada. Y a grosso modo, esta documentación tiene que incluir todo lo que es la descripción detallada del ecosistema para caracterizarlo, para saber de qué unidad estamos hablando cuando hablamos de su evaluación de riesgo. Y abarca entonces todos los componentes clave que lo caracterizan, como su biota nativa característica, la distribución geográfica, y las principales amenazas que enfrenta. Entonces, es todo un componente descriptivo que nos permita comprender cuál es esa unidad. Muy importante, incluye también o debe incluir también el modelo conceptual del ecosistema, que no es más que un diagrama y descripción que resume los principales componentes e interacciones del ecosistema y que más allá de ayudar a la comprensión, al entendimiento de cuál es la unidad y sus procesos claves, es clave para identificar las variables indicadoras que van a ser más relevantes para llevar a cabo la evaluación de riesgo. Entonces, de este tipo de modelos, es de donde es más fácil para los evaluadores identificar cuáles podrían ser las variables relevantes para evaluar los cambios en los procesos bióticos y abióticos de los criterios C y D. ¿Okay? Y finalmente, la documentación de estas evaluaciones incluye, por supuesto, la información detallada sobre los métodos y resultados de el proceso de evaluación de riesgo como tal, de la aplicación de los criterios. Entonces, se resume en cuáles fueron los criterios que fueron evaluados, los criterios y sus subcriterios, perdón, el resultado de cada uno y con base en esta información, cuál es la categoría de riesgo del ecosistema. Algunas consideraciones al respecto es que la recomendación de cualquier evaluación de este tipo es que se evalúen todos los criterios para los cuales están disponibles datos. Entonces se hace el esfuerzo de evaluar los 5 criterios. Como mínimo, debería hacerse la evaluación de al menos los criterios espaciales y uno de los funcionales. Es como el siguiente nivel de recomendación. Y se reporta el resultado, la categoría para cada uno de ellos, aunque tenga que ser finalmente no evaluada o datos insuficientes. La característica del protocolo es que, dado que existen los resultados de los diferentes criterios, pueden ser diferentes, dado que los procesos de amenaza espaciales y funcionales pueden diferir, y su intensidad puede diferir, entonces seguimos el criterio de precaución y el resultado global de la evaluación siempre va a ser la categoría que indica mayor riesgo, a menos que haya una muy buena justificación por la cual los evaluadores consideran que aparte de la información pueda no ser o sea, a menos, con muy contadas excepciones, pero en general, siempre la categoría de riesgo va a ser, del ecosistema, va a ser aquella que tenga el mayor nivel de riesgo con base en alguno de los criterios. Em, Completando la sección introductoria, entonces también queríamos presentarles comentarles sobre una importante herramienta que está actualmente disponible para apoyar las evaluaciones de riesgo de ecosistemas y muchas otras decisiones de gestión, que es la tipología mundial de ecosistemas de la UICN, que también es referida como GET por sus siglas en inglés. La tipología es un marco de clasificación exhaustivo de los ecosistemas de la Tierra que integra características funcionales y de composición, el objetivo es que ayude a identificar los ecosistemas más críticos para la conservación de la biodiversidad, la investigación, la gestión y el bienestar humano en el futuro. Es una clasificación exhaustiva basada en funciones y composición de amplios grupos de ecosistemas a escala mundial. Incluye ecosistemas terrestres de agua dulce, marinos y subterráneos, así como los ecosistemas de transición entre ellos.
Y se desarrolló, se hizo el esfuerzo de desarrollarla porque al no haber una clasificación global de ecosistemas que fuese aceptada, globalmente aceptada, esto significaba que países vecinos e incluso cada estado en países como Australia tenían diferentes sistemas de clasificación de ecosistemas, lo cual todavía ocurre, y mapas que no podían comunicarse fácilmente entre sí, y esto dificultaba acciones coordinadas, la comprensión común y el intercambio de información sobre la gestión de ecosistemas a nivel mundial, especialmente en regiones con escasez de datos. Entonces, la tipología se desarrolló en respuesta a esta falta, a esta ausencia, inicialmente para apoyar la inclusión o el desarrollo del avance de la lista roja de ecosistemas, pero se ha ampliado su utilidad a otras funciones. Fue desarrollada a lo largo de 5 años en colaboración y consulta con más de 100 expertos de todo el mundo, que fueron liderados por David Keith, quien es el líder del grupo temático de la RLE. Cabe destacar que no fue un esfuerzo que, o sea, no fue que se hizo sin hacer una revisión. Se revisaron más de 20 clasificaciones que estaban disponibles para el momento en que inició este esfuerzo, pero ninguna de ellas cumplía con todos los requerimientos que se consideraban necesarios para apoyar el esfuerzo de la lista roja de ecosistemas, que incluyeran la coherencia teórica entre los distintos ámbitos que abarcaba, que pudiera tratar la composición y la función, o que tratara en simultáneo la composición y la función de los ecosistemas, y bueno, y otra serie de características. Entonces, se desarrolló esta tipología que permite clasificar todos los ecosistemas del mundo, está basada en teoría, eh, representa los procesos, toma en cuenta la representación de los procesos ecológicos, la representación de la biota, consistencia conceptual, escalabilidad, que las unidades sean espacialmente explícitas, así como parsimonia y, por supuesto, indispensable que sea útil. Los ecosistemas dentro de la tipología están agrupados en grupos funcionales que tienen impulsores y rasgos ecológicos similares. Y bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante, como pueden ser los bosques nublados de todo el mundo, que funcionan parecido, aunque las especies las especies que los componen puedan ser bastante distintas. Es una estructura jerárquica, es decir, que está anidada, abarca 10 reinos, que incluyen 5 reinos fundamentales o core, y los reinos de transición, 25 biomas y 110 grupos funcionales, 15 de los cuales son antrópicos, antropogénicos. Una de las consideraciones que se tuvo al desarrollarlo es que se fue contrastada con clasificaciones nacionales en colaboración con científicos y profesionales de los ecosistemas de todo el mundo, incluidos Andrés Heter, y para evaluar su consistencia y escalabilidad. Entonces, ofrece un marco de alto nivel en el que pueden encajarse las clasificaciones nacionales ya existentes y de las cuales voy a hablar en breve. Fue publicada en distintos momentos, en distintas versiones, pero a finales del año pasado se publicó la versión actual en la revista Nature. Y aquí se muestra a la derecha parte de una de las figuras del artículo, que muestra un paisaje tropical o subtropical ficticio, que muestra cómo se encuentran diferentes tipos de ecosistemas a través de gradientes multidimensionales, como puede ser la evaluación, la elevación, la temperatura e intensidad del uso de la Tierra. Algo que queríamos destacar es que la importancia del vacío que llenó la tipología es evidente por la amplia adopción que ha tenido en tan solo unos pocos años. Además de ser adoptada formalmente por la UICN, ha sido adoptada por organismos internacionales como la División de Estadística de las Naciones Unidas y el Sistema de Contabilidad Ambiental Económica, SEA, para la contabilidad de ecosistemas, por el Convenio sobre Diversidad Biológica para su uso en el marco de seguimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que Marcos nos va a hablar un poco más de eso, y por la FAO para su planificación de restauración forestal. Toda la información está disponible no solo en el artículo de Nature, que es de acceso abierto, sino también en este sitio web, que incluye la descripción de la tipología, la metodología, las descripciones, los mapas que están disponibles actualmente, y que es un sitio web interactivo. Y de forma muy general, ya para cerrar, solo para cubrir un poco los aspectos de cómo funciona, ya les mencioné que la tipología global utiliza una clasificación jerárquica, es de 6 niveles, lo que permite tener aplicaciones a diferentes escalas temáticas. Los 3 niveles superiores,
que abarcan reinos, biomas y grupos funcionales. Clasifican los ecosistemas en función de sus características funcionales, tales como el régimen hídrico, el régimen climático, la estructura de la red alimentaria, en lugar de basarse en la composición de especies. Fueron desarrollados tomando en cuenta un enfoque de arriba hacia abajo, subdividiendo de forma consecutiva las unidades de los niveles superiores. Los tres niveles inferiores, que son los ecotipos biogeográficos, los tipos de ecosistemas globales y los tipos de ecosistemas subglobales, consideran diferencias en la composición biótica entre ecosistemas. Pero son ecosistemas funcionalmente convergentes. Es en estos tres niveles inferiores en los cuales la lista roja de ecosistemas es más relevante. Los niveles 5 y 6, que en la parte inferior, se desarrollan de abajo hacia arriba para explotar los datos locales, el conocimiento detallado y aprovechar las tipologías locales que en muchos casos ya están en uso y están incorporadas a la infraestructura de políticas a nivel nacional y que podrían, y lo que se hace es que se vinculan a las unidades superiores. Y esto es importantísimo, tener ese espacio para estas tipologías locales, porque sabemos que muchas de las acciones de conservación se llevan a este nivel local y es donde reside la mayor parte del conocimiento y los datos específicos de los ecosistemas. Quería mencionar, esto lo pueden ver con más detalle en los documentos que están disponibles, pero aunque la estructura general de la tipología sigue una jerarquía simple, una variación importante se da en las unidades de los niveles 4 y 5, que ambas de los cuales están anidadas dentro del nivel 3. No sé si lo distinguen bien en la figura, pero se ve que la flecha del el nivel 5 conecta con el nivel 3 y no con el nivel 4. Entonces, el nivel 4 que se deriva, se clasifica, se genera de arriba hacia abajo, el nivel 5 se deriva de abajo hacia arriba, son ambos caminos alternativos por debajo del nivel 3. Entonces, esto es para tenerlo presente. Tanto la publicación de Nature como el sitio web describen los niveles 2 de biomas y 3 de grupos funcionales, lo cual es muy útil para guiar las descripciones de los niveles inferiores, de ecosistemas a niveles inferiores. Y una de las metas planteadas a futuro es proveer también las descripciones de las unidades a nivel 4, que como les mencionaba, serán descritas de arriba hacia abajo. Las evaluaciones globales de riesgo en los ecosistemas van a ocurrir normalmente a los niveles 4 y 5, mientras que las evaluaciones nacionales o locales van a ocurrir a nivel 6. Y algo importantísimo es que de ahora en adelante, al realizar una evaluación de la lista roja de ecosistemas, es importante aclarar cómo se relaciona esa clasificación que se utilizó con la tipología global. Y en los próximos meses está previsto desarrollar algunas directrices adicionales para guiar este proceso de relacionamiento. Y lo dejo hasta aquí, y perdón si me excedí mucho, nunca lo sé. Estaré atenta a las preguntas luego. Mil gracias, Irene. Hay una pregunta rápida antes de darle la palabra a Marcos y es, ¿en qué idiomas están los cursos? Ambos están en inglés, sin embargo, creo que el de Future Learn tiene una versión tiene texto en español, Marcos, no, ambos están en inglés. No, estamos trabajando en ello. Si todo va bien, a finales del mes próximo habrá versiones en castellano y francés, pero todavía está solo disponible en inglés, sí. Gracias a ambos, gracias a Irene, súper interesante. Y seguimos con Marcos, que nos va a hablar sobre la utilidad de la lista roja, sobre todo en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas. Me presento, soy Marcos Valderrábano, trabajo en UICEN, en la sede global, basado en Suiza. Desde hace 4 años intento dar un poco de apoyo a este tema de la lista roja de ecosistemas desde la sede en Suiza. Antes de eso había estado durante 10 años trabajando también en UICN, pero en el programa regional mediterráneo desde la oficina de UICN en España. Voy a retomar un poco la exposición, me la ha dejado Irene, he cambiado un poquito el orden para que tenga más continuidad con lo que estaba explicando Irene ahora mismo. Y era precisamente este tema de cómo se insertan las evaluaciones de lista roja de ecosistemas dentro
de la jerarquía de la evaluación de la tipología de ecosistemas mundiales de UICN. Efectivamente, la lista roja de ecosistemas se puede aplicar para evaluar ecosistemas a nivel global, para hacer evaluaciones sistemáticas a nivel nacional, o bien para hacer evaluaciones temáticas. Por ejemplo, nos interesa ver en qué situación están los bosques de esta región o los ecosistemas de praderas en esta otra. Y por supuesto a nivel subnacional. Entonces, lo primero es clarificar el nivel 3, que es el nivel de referencia al que vamos a estar haciendo todo el tiempo convergencia, sobre el que van a convenir todos los... luego lo veremos, los targets del... hay palabras, disculpadme, que me cuesta hablarlas en español a fuerza de repetirlas todo el tiempo en inglés. La Convención de Biodiversidad Biológica va a hacer un énfasis muy especial en el nivel 3. El nivel 3 son los grupos funcionales y lo mejor es entenderlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de esos grupos funcionales son los corales, otros son las praderas de Posidonia, otros son los manglares. Otros son los bosques tropicales húmedos de zonas de bajo nivel del mar. Y, y a partir de este nivel 3 se puede seguir bajando a nivel jerárquico solo hasta el nivel 4, que es una especie de división en ecorregiones o en provincias de este nivel jerárquico, es decir, subdividir los manglares, los corales, las praderas de Posidonia, de las praderas marinas, etcétera, en unidades ecorregionales. Y hasta allí es hasta donde se llega en una división jerárquica desde arriba. El resto de niveles, el nivel 5 y 6, solo sirve para hacer una construcción desde abajo, desde tipologías de ecosistemas que ya existen, porque hay un montón de países que ya tienen sus propios ecosistemas y ya tienen sus unidades que están dentro de la legislación, dentro de su clasificación de usos del suelo, etc. Y no se pretende modificarlas, pero entonces se mantienen a ese nivel. Veamos un par de ejemplos. Hasta ahora, el único ejemplo de un nivel funcional, nivel 3, que ha sido evaluado, que está siendo, vamos, estamos a punto de terminarlo, evaluado a nivel global, son los manglares. Para ello se ha cogido todos los manglares del mundo, se han dividido en 36 unidades funcionales, en 36 grupos ecorregionales, provincias, vamos, utilizando las provincias marinas de Spalding como punto de base y adaptándolas. Y para cada una de esas 36 unidades va a haber una descripción del ecosistema, una evaluación de los criterios, tal y como ha explicado Irene, de esos 5 criterios de la lista roja de ecosistemas de UICN, y el resultado será una categoría de amenaza que será en preocupación menor, vulnerable, amenazado o en peligro crítico. Y esta es una evaluación de todo el grupo funcional de nivel 3 en unidades de nivel 4. Estas 36 unidades de manglares son las unidades ecorregionales. Un punto que hay que tener bastante claro es que los resultados que vamos a obtener cuando hacemos una evaluación a un nivel 4 o a un nivel 6 van a diferir. Y un ejemplo claro de esto mismo es el caso de los manglares de Mayotte. La isla de Mayotte es una isla muy pequeñita en el oeste del Océano Índico, encima de Madagascar, que pertenece a Francia, donde el Comité Nacional francés hizo una evaluación de los manglares de esa isla. Y para ello, a esa escala geográfica, hicieron una subdivisión en distintos subtipos de manglares. En total, incluyeron 3 tipos de manglares, de los cuales uno estaba en peligro crítico, otro vulnerable y otro en preocupación menor. Aunque todos los manglares del oeste del Océano Índico están en preocupación menor cuando los consideramos todos juntos, puesto que ganancias en una parte compensan pérdidas en otra. Cuando vamos a una escala geográfica menor y encima subdividimos en subtipos, el nivel de riesgo que vamos a obtener es diferente. Lo importante es entender a qué escala estamos evaluando el riesgo y qué significa que los manglares de Mayotte del tipo tal estén en peligro crítico o que todos los manglares de todo el oeste del Océano Índico estén en peligro o no. Hasta el día de hoy ha habido más o menos 60 países que han realizado
más o menos evaluaciones parciales de una buena parte de sus ecosistemas. Y vamos a ver algunos de los ejemplos en la región. En el caso de Ecuador, por ejemplo, la Universidad Regional Amazónica, con otros socios en el 2020 hicieron una evaluación de ecosistemas forestales de Ecuador que obtuvo que más o menos el 20% de los ecosistemas estaban amenazados. Todo esto son evaluaciones que han hecho socios en distintas partes, algunos de ellos miembros de la Comisión de Ecosistemas, como en este caso en Costa Rica, en este estudio que lideró Bernal Herrera, que es miembro de la Comisión de Ecosistemas. En otros casos fueron centros independientes que cogieron la metodología y la aplicaron directamente por su lado. En el caso de Costa Rica, en este estudio que hizo Bernal Herrera en el 2015, el 40% de los ecosistemas de Costa Rica estaban amenazados. Y en este caso se evaluaron 40 unidades de ecosistemas terrestres. Más o menos en la misma época, en una evaluación más o menos parecida, se realizó en Chile, el Ministerio del Ambiente, en un estudio que lideró Pilskov, donde se evaluaban 127 tipos de ecosistemas terrestres, principalmente forestales, pero terrestres, y el 50% de los cuales estaban amenazados. Y bueno, uno de los pioneros, sin duda, en la región fue Venezuela, que realizó la primera evaluación nacional de una lista roja de ecosistemas allí en 2010, antes de que los criterios tal y como los conocemos ahora estuvieran desarrollados en una protoversión que apareció en 2008. Y en ese trabajo de cobertura nacional se evaluaron 21 tipos de ecosistemas, de los cuales el 57% estaban amenazados. Y ya por último, el ejemplo faro, que es del que vamos a oír hablar en unos minutos, que Andrés Setter va a nos explicar en mayor detalle, que es la lista roja de ecosistemas de Colombia. Ahora bien, todos esto, la razón por la que he querido mostrar todos estos ejemplos de listas rojas nacionales es porque está habiendo un interés creciente en los últimos meses del último año por parte de los países para desarrollar listas rojas de ecosistemas nacionales. Y la razón de ello es que se adoptó como el objetivo principal para evaluación del objetivo A, o sea, el primer objetivo, el A1, primer indicador para evaluar el objetivo A en el Acuerdo Kunming-Montreal de la Convención de Diversidad Biológica es la lista roja de ecosistemas. Es decir, ¿qué significa esto? Que la mayoría de países que son signatarios del convenio van a tener que preparar un informe nacional en el 2026 que va a tener que incluir un estado de riesgo de colapso de los ecosistemas. Y esto va a significar, y está significando ya, que muchos países están diciendo, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos este tema? Por eso está muy bien, estoy encantado de que estamos teniendo este webinar porque la Comisión de Gestión de Ecosistemas es probablemente uno de los sitios a los que vais a recibir muchísimas de estas preguntas sobre cómo abordamos este tema. El marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal hace referencia clara a la lista roja de ecosistemas como el indicador principal en A1, pero el A2, que es la extensión de ecosistemas, hace también referencia a la tipología mundial de ecosistemas que ha estado presentando Irene también de UICN. Así que ambos estándares van a tener una importancia crucial para la parte del monitoreo. No obstante, muchos de los otros objetivos específicos dentro de la convención también van a favorecerse mucho de tener la lista roja de ecosistemas y la tipología de ecosistemas en plaza. Por ahora, el indicador se presenta simplemente como la lista roja de ecosistemas, no como el índice de lista roja de ecosistemas, que solo puede ser aplicable para aquellos países que han desarrollado una primera lista de ecosistema hace unos años
y unos años después vuelven a hacerla y ven de qué manera están mejorando o empeorando el riesgo de colapso de los ecosistemas. Algunos países han realizado varios, el ejemplo aquí en esta diapositiva es el de Noruega, Sudáfrica también ha desarrollado un par. Hay algunos países que están ya haciendo la segunda o la tercera ronda de evaluación de ecosistemas, pero en el resto de países el indicador será simplemente la lista roja de ecosistemas sin el índice en sí. Hay una publicación bastante interesante que salió el año pasado, liderada por Emily Nicholson, que colidera el grupo de lista roja de ecosistemas, que trata precisamente sobre el rol de la lista roja de ecosistemas dentro del protocolo Kunming-Montreal y que hace una pequeña revisión de a qué partes, a qué objetivos dentro de la convención realiza una contribución pertinente la lista roja de ecosistemas. Y la conclusión es que hay gran parte de los objetivos, por ejemplo, el de planificación espacial, el 1, el de restauración, ¿qué prioridades de restauración vamos a tener? El de áreas protegidas, y hay también unas líneas directrices sobre cómo se utiliza la lista roja de ecosistemas para influir en líneas protegidas. Y así sucesivamente. Y la repercusión de ese paper y de las sugerencias del grupo de expertos técnicos sobre el monitoreo es que va a haber una recomendación que va a ser, suponemos, aprobada, habrá que verlo ahora el mes que viene dentro de la reunión en Nairobi, que recomienda utilizar la tipología global de UICN a través de todos los objetivos para utilizarlo como un marco de referencia. De manera que cuando estemos teniendo que hacer un reporte sobre la cantidad de ecosistemas restaurados, hagamos referencia a eso como se inserta dentro de la tipología de ecosistemas. Que cuando estemos haciendo el reporte dentro del porcentaje de áreas protegidas, podemos desglosarlo en función de ecosistemas según la tipología de ecosistemas. Esto todavía es solamente una recomendación del grupo de expertos. Tendrá que ser discutido en Nairobi el mes que viene y tal vez aprobado en la COP de Colombia en octubre. Pero si esto es aprobado, va a suponer también un cambio significativo en la manera en que los países hacen el reportes a nivel de ecosistemas, porque empiezan a utilizar todos la misma taxonomía de ecosistemas. Ya por último, la otra recomendación de este grupo de expertos es que el monitoreo sea agrupado en función de los grupos funcionales, ese famoso nivel 3. Este es el ejemplo teórico de cómo quedarían agrupados los ecosistemas de Birmania, de manera que para el grupo, por ejemplo, el MFT 1.2, que son los manglares, ellos tienen 2 manglares en peligro crítico, 1 en peligro y 1 en preocupación menor. Pues eso es lo que significa precisamente que estos números, cuántos ecosistemas dentro de cada ecosistema funcional están en cada nivel de riesgo. Y bueno, es otra manera de representar exactamente lo mismo. Voy a dejar aquí la presentación y doy la palabra a Andrés Setter para que continúe con el ejemplo de Colombia. Muchísimas gracias. Seguimos con Andrés. Gracias, Doris. Sí, muy buenas tardes a todos. Ya un momento, tal vez les comparto pantalla. ¿Sí se está viendo, me imagino? Sí. Sí. Bueno, entonces, bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Setter y junto con mi equipo de trabajo de la Universidad Javeriana y de Conservación Internacional y algunos otros aliados desarrollamos la aplicación de la lista roja de ecosistemas a Colombia. Entonces, ya después de estas presentaciones excelentes de parte de Irene y Marcos sobre las bases conceptuales de la lista roja de ecosistemas, no voy a entrar en detalles ya metodológicos, conceptuales, sino más bien enfocarme brevemente en los procesos de la aplicación misma de la metodología al caso colombiano. Entonces les voy a hablar rápidamente, son como 4 puntos, un poco cuál es el contexto colombiano, los insumos para aplicar el protocolo de la lista roja de ecosistemas en Colombia, y ya entonces empezar a mirar cuál es el estado de riesgo de los ecosistemas colombianos de acuerdo a esta implementación de la lista roja.
y dar un par de pinceladas a posibles aplicaciones que hemos ido desarrollando poco a poco y cómo podemos aplicar la lista roja de ecosistemas en casos concretos de conservación, restauración, proyectos de desarrollo y demás. Como primera medida, pues, no sé, varios de ustedes sabrán, Colombia suena mucho, pues un país muy heterogéneo ambientalmente, una megadiversidad biológica y ecológica, es realmente, pues, así como muchos otros países de Latinoamérica, hay una gran importancia no solo a nivel nacional, sino a nivel global en términos de su biodiversidad, no solamente en términos de especies, sino también de ecosistemas, que son los que realmente albergan estas especies. Colombia también, al mismo tiempo que tiene esa diversidad, tiene unos niveles de transformación muy importantes de los ecosistemas, pero ante todo también tiene un problema muy grande, que es que la productividad de los usos de la tierra, que está en este caso a costado derecho en color violeta, ¿sí?, son muy bajos en gran parte del país. Y eso nos da una urgencia, digamos, de empezar a entender qué es lo que está pasando, porque el costo ambiental es demasiado grande y no sabíamos ni siquiera cómo estamos afectando los ecosistemas. La huella espacial también del país muy grande. Entonces, para esto, digamos, el riesgo ecológico que pueda proveer la lista roja de ecosistemas es un componente muy importante que nos permite, además de entender el desempeño de los usos y el estado de conservación y los niveles de representatividad de los ecosistemas, analizar el riesgo realmente ecológico al colapso. Entonces les decía, pues, a mano izquierda tenemos el mapa de los ecosistemas, digamos, tal como los tenemos hoy en día. Ustedes ven en blanco que gran parte de los ecosistemas han sido transformados por las actividades humanas, pero tuvimos que construir el mapa de la derecha, es decir, poder entender cuál era la distribución original de los ecosistemas para poder comparar el estado actual con un referente histórico. Sin ese referente histórico, que es un componente muy importante de la lista roja de ecosistemas, nosotros no podemos evaluar qué se ha perdido, dónde se ha perdido y cuánto se ha perdido de cada uno de estos ecosistemas. Casualmente, entonces, demostraba aquí que uno de estos ecosistemas, que está en estado crítico, que son los bosques secos del Caribe, esta lámina lo que muestra es su distribución original, que está en verde claro, ¿sí?, y las pocas áreas que quedan todavía hoy en día, que están en verde oscuro y que están mostradas aquí en la ventana a mano derecha. Bueno, el siguiente paso, además de tener ese referente histórico, es entender cómo ha sido la progresión de la transformación de los ecosistemas. Entonces aquí construimos una progresión multitemporal desde el año 90, aquí a mano izquierda arriba, año 70, año 90, año 2000 y por último el 2015 en su momento, que fue digamos, el momento en que empezamos a hacer el análisis Eso nos permite realmente ver paso a paso cuánto y qué parte de cada uno de los ecosistemas se han ido perdiendo cuando cruzamos esta información con los ecosistemas, digamos, originales que les mostraba anteriormente. Eso nos permite básicamente abordar los criterios A y B, ¿sí?, que tienen que ver con toda la parte espacial del análisis de pérdida de ecosistemas o de transformación. Además de eso, ya para el criterio C, que tiene que ver con los procesos de degradación física, les comentaba que hay muchos procesos de degradación física que inciden en los ecosistemas. Uno es cambios en el clima, otro es la degradación de los suelos, otro es la hidrología superficial. Hay muchos que podríamos, digamos, nosotros en este caso lo que hicimos fue, por el tipo de información que teníamos consistente para todo el país, es analizar los cambios históricos de la precipitación mensual y anual para queríamos identificar si había cambios superiores al coeficiente de variación natural, que sería nuestro indicador digamos, de semáforo rojo. Entonces hicimos una evaluación histórica de los datos, ¿sí?, y una proyección a futuro con los datos del IPCC, ¿sí?, con diferentes modelos, y pudimos llegar a este mapa que ven a mano derecha, que nos indica que hacia futuro, ¿sí?, hay unas áreas del país que tienen unos riesgos muy altos de sobrepasar el coeficiente de variación
de la precipitación. En este caso al norte, en La Guajira, bueno, pero en varios otros sitios. Esto sería como, entonces, el componente que usamos para analizar el criterio C. Para el criterio D nos enfocamos en aspectos relacionados con la pérdida de procesos ecológicos. En este caso, escogimos dos procesos que son fundamentales, especialmente en el caso colombiano, donde predominan los bosques tropicales, en donde la polinización y sobre todo la dispersión de las semillas, que está mediada esencialmente por animales y no tanto por viento o por otro tipo de procesos, se vuelve totalmente fundamental para la subsistencia de los ecosistemas. Entonces analizamos con base en nuestros registros biológicos cómo hacia futuro los cambios del clima y la pérdida de los ecosistemas están afectando y van a afectar los procesos de polinización y dispersión de semillas con base en unos pares de dispersores y de plantas dispersadas que son muy importantes en diferentes ecosistemas del país. Y llegamos a entender, digamos, que hay 16 de los 81 ecosistemas que tenemos mapeados por el país que van a tener impactos importantes en términos y generar riesgos, digamos, para el colapso ecosistémico. Un siguiente aspecto que desarrollamos aquí fue hacer un mapa de amenazas a los diferentes ecosistemas. Ustedes ven los puntos rojos que están aquí arriba, nos indican es cada uno un ecosistema, y a mano izquierda tenemos una serie de impactos o de amenazas sobre estos ecosistemas en términos de hidrocarburos, transmisión de energía eléctrica, infraestructura, minería, uso del suelo, ¿sí? Cultivos ilícitos, riesgo de incendios, etc. Entonces, con eso pudimos caracterizar de una manera bastante precisa, aunque cualitativa, para cada ecosistema cuáles amenazas eran más importantes en su momento. Y entonces ya con todo lo anterior llegamos a este mapa que nos permite ver cuál es el estado de riesgo de los ecosistemas con base en esta información que analizamos, ¿sí? Que es una información que está consistente para todo el país con base en la información que utilizamos y que nos permite ver que aquí a mano izquierda, que el 24% de los ecosistemas, de los tipos de ecosistemas están en estado crítico, ¿sí? Un 23% en peligro, un 21% vulnerable y un 32%, digamos, con preocupación menor. Pero si nosotros miramos en términos de las áreas remanentes de esos ecosistemas, vemos que obviamente en estado crítico solamente el 2% de la superficie queda de ecosistemas en estado crítico, por lo que obviamente la gran mayoría de esos ecosistemas se han perdido ya. Entonces, bueno, ya eso nos da, digamos, una indicación que nos permite, por ecorregiones, por unidades administrativas, por departamentos o al país como un todo, poder entender la distribución de estos ecosistemas. Pero un siguiente paso es, obviamente, a nosotros, esto es una imagen que nosotros necesitamos aplicarla ya en la gestión de los ecosistemas. Entonces, el siguiente paso fue empezar a mirar, bueno, de qué manera esto nos puede informar sobre el estado de conservación de los ecosistemas en Colombia. Entonces, lo que ustedes ven a mano izquierda, muy pequeñito, aquí los punticos en colores, son cada uno de los ecosistemas con su código de riesgo, rojo, naranja, amarillo, verde, etc. Pero y las barras que salen de cada ecosistema nos indican el nivel de conservación de estos ecosistemas. Y vemos que la gran mayoría de los ecosistemas, ¿sí?, que están en morado hacia abajo, tienen una representatividad menor al 17%, la meta Aichi, pero aún peor, que gran parte abajo en rojo, ¿sí?, no tienen ningún nivel de representación en áreas protegidas, y además muchos de ellos están con punticos rojos, es decir, son ecosistemas que están en estado crítico y ni siquiera están protegidos.
Entonces esto ya nos permite dar una información adicional en términos de los niveles perdón, que estoy aquí, bueno, esto está un poquito de protección de estos ecosistemas, ¿sí? Vemos que solamente el 5%, ¿sí?, de los ecosistemas en peligro crítico están de alguna manera protegidos por alguna figura de conservación en el país. Adicionalmente, otro aspecto es en términos de la restauración. Este mapa a la izquierda nos muestra los ecosistemas remanentes y su clasificación de riesgo. En ese caso, eso nos indicaría en dónde podemos restaurar la integridad de esos ecosistemas que aún están presentes, pero a mano derecha tenemos todos los ecosistemas que han sido eliminados y cuál es su nivel, digamos, el riesgo que estaría asignado en función de los que quedan hoy en día. Y vemos que gran parte obviamente están en rojo y en naranja. Pero nosotros podríamos usar esta información adicionando otra información como amenazas manejables, información importante para priorizar restauración, el bajo costo de los terrenos, los niveles de degradación de los suelos que ojalá no sean tan altos, las sinergias de vegetación natural que nos permitan tener, digamos, fuentes de semillas cercanas, corredores de agua, y podemos, junto con esta información de la lista roja y alguna información adicional, focalizar y decir, establecer prioridades de restauración con unos criterios bastante claros y, digamos, puestos sobre mapas que podemos después, digamos, claramente mirar en términos de unidades de planificación del país. Otro aspecto importante que quería mostrarles aquí es que esta información ya ha sido subida a la plataforma Tremarctos Colombia, que es una plataforma que está en línea en el Ministerio del Medio Ambiente, creada en parte por Conservación Internacional y que está en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que nos permite analizar diferentes aspectos. Por ejemplo, en este caso, buscar aplicaciones en planificación de desarrollo. Entonces podemos mirar un proyecto de infraestructura vial como el que está aquí en el centro, la línea azul, que no es un río, sino es una carretera, ¿sí?, que está planeada ampliar y crear, cómo esta podría estar afectando los ecosistemas que atraviesa con base en los ecosistemas remanentes y su nivel de riesgo al colapso. Quiero simplemente decirles, esto fue una cuestión que fue construido por muchas personas, muchos colaboradores. Ahí está precisamente la Universidad Javeriana y Conservación Internacional, que fueron los que ejecutamos el asunto, desde la universidad básicamente, pero obviamente participó la UICN, la SEM, la Fundación MUR financió muchas cosas, la Fundación MAVA, el Instituto Humboldt Colombia, Provita hizo apoyos también desde Venezuela. Aquí están los autores. Pues vale, no sobra decir que este libro de Ecosistemas Colombianos, Amenazas y Ríos fue ganador del Premio Nacional de Ciencias en Colombia hace un par de años. Entonces ya tiene, digamos, un reconocimiento también, le da un reconocimiento político a todo esto. Ese está disponible, aquí están las dos publicaciones, digamos, que son asequibles. Uno que está en el sitio de la UICN, lista roja de ecosistemas de la UICN en la web, y el otro está pues disponible también por internet. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tenemos un espacio para preguntas, algunas ya han sido respondidas y voy a permitirme leer un par de preguntas que hay para Andrés. Hay una que dice, para considerar las capacidades necesarias para replicar un trabajo así, ¿cuántas personas estuvieron involucradas más o menos y cuánto duró el proceso? Bueno, digamos que, pero... sí, aquí digamos un aspecto importante es que yo creo que obviamente cuando uno está aprendiendo a implementar este tipo de procesos, pues puede tardar algún tiempo. Nosotros lo hicimos en un momento en que la lista roja estaba muy, digamos, en proceso de sus inicios, recién formulada conceptualmente, no había muchos, digamos, ejemplos de aplicación propiamente, entonces tuvimos que surtir muchos pasos, digamos, que uno, ya una vez que esto está mucho más consolidado, va a facilitar el asunto. Nosotros, en principio, trabajé con varios equipos en diferentes momentos, ¿sí?
unos que fueron estudiantes míos, otros técnicos. Mucho, digamos, tuvo que ver con el acceso a la información. En el caso nuestro, nosotros veníamos trabajando ya desde muchos años antes en toda la cartografía de ecosistemas colombianos, en la transformación de ecosistemas, entonces llevamos avanzado un proceso, digamos, importante. Pero yo diría que depende también del país, pero yo diría que debe haber un equipo por lo menos de unas 5 personas, gente que tenga mucha capacidad en manejo de infraestructuras espaciales, de datos espaciales. Y una vez que la información está disponible y uno tiene claro qué quiere hacer, pues ya se facilita el asunto. Nosotros demoramos en esto, tardamos básicamente como unos 5 años, ¿sí? Pero eso en principio debe poderse hacer en menos tiempo también, ¿no? Fuimos bastante ambiciosos en querer, digamos, abarcar todo el país de una manera consistente, entonces eso de pronto nos demora un poco más, pero pues es un primer paso ya que hemos dado. Gracias, Andrés. Tenemos Sí, otra pregunta, la voy a si me leer permites, por y completar la respuesta de Andrés, si me permites rápidamente. A título de ejemplo, nosotros habíamos comparado cuánto tiempo llevaba este tipo de trabajos en otros países Sí, y lo normal suele estar entre 6 meses, los que corren mucho, y 2 años. El caso de Colombia fueron pioneros, tuvieron que desarrollar metodologías, en fin, fue un trabajo correcto. completísimo, pero en un caso más estándar, digamos, oscila más bien entre los 6 meses y 2 años. Yo creo que eso está correcto, Marcos. Yo creo que eso, y además debemos entender también de pronto para todos que esto no es el producto final, sino deben ser herramientas que progresivamente, Marcos hablaba de monitoreo, entonces necesitamos es hacerlo, irlo ajustando y poco a poco ir... yo estoy, ahí estoy hasta compartiendo pantalla inclusive, bueno, perdón. les leo la siguiente pregunta. Dice, de lo que se entiende, la metodología propuesta es flexible de acuerdo a la información que tiene cada país. Es importante seguramente tener estos análisis multicriterios y una caracterización de ecosistemas oficial. Aquí, Irene, Andrés o Marcos, el que quiera responder, por favor. Sí, bueno, dale, Irani. Sí, no, bueno, es que el caso de la experiencia de Colombia ha sido única, así que tú me complementas, Andrés. Pero sí, a ver, la metodología justamente permite poder evaluar todos los ecosistemas, aquellos para los cuales hay mucha disponibilidad de datos, pero también aquellos para los cuales quizá la disponibilidad de datos es menor, y eso forma parte, o sea, parte de lo que el proceso es cuáles criterios efectivamente terminan siendo evaluados, ¿no? Cada uno de los 5 criterios tiene subcriterios. Y lo que ocurre cuando hay poca disponibilidad de datos es que son solo algunos de ellos los que pueden ser efectivamente evaluados. Pero a medida que se van generando nuevas herramientas y nuevos ejemplos, cada vez es como más superable esa falta de datos en algunas ocasiones. Pero bueno, estamos en eso. No sé, Andrés, Marcos, si quieren complementar. No, yo creo que, a ver, aquí hay una cuestión, normalmente, digamos, sí, cuáles son los estándares nacionales. Yo creo que ya el hecho que se haya construido la tipología mundial, ¿sí? Nos va a permitir facilitar mucho eso porque, digamos, va a hacer que los países también asuman ese estándar también como de pronto el estándar nacional. Normalmente, a veces hay instituciones que quieren una cosa, otros que quieren otra cosa. Entonces no había pero esto va a permitir, yo creo que alinear mucho más todas las cosas. Nosotros de hecho estamos ya con una traducción casi completa de esta clasificación que teníamos, que está basada más en el sistema de Heinrich Walter, que es pues un sistema eco-biogeográfico, digamos, geobiológico, a la nueva versión de la tipología mundial, que creo que va a ser importante. Yo de pronto agregaría en términos de información, para poner un ejemplo, nosotros en el criterio C usamos digamos, los cambios en la precipitación, pero hay varios otros aspectos muy fundamentales en la degradación de ecosistemas que uno debería con el tiempo poder empezar a evaluar.
evaluar. Por ejemplo, la degradación de los suelos, la degradación, digamos, del flujo hidrológico en las cuencas, etcétera. Y lo mismo en la parte del criterio de en los procesos ecológicos, nosotros pues trabajamos la polinización y la dispersión, pero allá hay muchas otras cosas fundamentales y no podemos asumir que solamente con esas dos vamos a realmente a entender el riesgo de colapso en términos de los procesos biológicos, ¿sí? Eso es simplemente como un avance, pero esto es todo un proceso que tenemos que ir aprendiendo país a país y entre todos para ir construyendo una historia, digamos, de la aplicación de esta metodología. Totalmente de acuerdo. Y por completar la última parte de la pregunta que hace referencia sobre si hace falta una caracterización de ecosistemas oficial, mi respuesta sería que no necesariamente. Si lo que se quiere es una evaluación oficial que se va a inscribir dentro de la ley, del marco normativo, probablemente haga falta una caracterización oficial, puesto que el resultado va a ser también oficial, pero nada impide y muchos de los trabajos que se han hecho han sido liderados por universidades o por centros de investigación que han utilizado mapas existentes de ecosistemas que no necesariamente son, digamos, oficiales o que tienen un sello estatal detrás. Así que depende de cuál es el objetivo de la evaluación. Si la evaluación es impulsada por una institución oficial, a menudo se intenta que los ecosistemas utilizados sean también los oficiales, pero no es necesario. Perdón, solo para atender una pregunta que surgió en el chat con respecto a la recomendación de, perdón, se me perdió porque salió algo más. Si es cuáles criterios tienen que ser considerados sí o sí. Como mencionaba, la recomendación es siempre apuntar a evaluar todos los criterios y subcriterios. Pero lo que significa esto en la vida real es que en muchos casos, buena parte de los subcriterios van a ser categorizados como datos insuficientes. Pero por lo menos se hace el esfuerzo de ver si la información está disponible para poder llevar a cabo la evaluación. Más allá de eso, la recomendación encarecida es que siempre se apunte al menos a evaluar los criterios espaciales y alguno de los funcionales, el que sea más relevante o para el cual haya más información. Porque es lo que sí ha quedado, en general, sobre todo al comienzo de la implementación del protocolo, muchos tendíamos a enfocarnos solo en los aspectos espaciales porque es hasta cierto punto más sencillo, sobre todo cuando iniciamos con los ecosistemas terrestres. Es más fácil ver esos cambios de distribución que los cambios funcionales. Sin embargo, bueno, ya hemos avanzado lo suficiente como para entender que es importantísimo también enfocarnos en los aspectos funcionales de cambios de los ecosistemas. Bueno, un detallito adicional sobre Colombia. Nosotros, ahí les estaba mostrando, esa primera aplicación fue para los ecosistemas terrestres continentales, pero en este momento ya está disponible también una evaluación de los ecosistemas marinos y costeros de Colombia, ¿sí? Que lo hizo un estudiante mío conmigo, con otras personas, que ya está inclusive publicada, creo que está en el sitio de la lista roja de la UICN también disponible ahí, ¿cierto, Irene? Me parece que ya está subido allá, no recuerdo. Creo que sí. Sí. Creo que perdimos a Doris. Ajá, Andrés, había una pregunta. Entonces, acabo Marcos, de... si quieres. Sí, gracias, Marcos. Y yo iba a preguntarle a Andrés, había una pregunta en el chat sobre dónde podíamos encontrar los resultados de Colombia. Yo he hecho referencia al informe que hay en el reporte Humboldt, pero si hubiera algún otro enlace, se puede añadir en el chat. No, pues el informe está disponible en el sitio de la lista roja, creo, ¿no? Y el libro este que es más una infografía, ¿sí? Digamos, muy fácil de visualizar no sé cómo podemos, el problema es que eso, como fue publicado por la universidad y CI y demás, no sé si eso tiene algunas cuestiones de derechos de autor, pero creo que en principio se puede compartir como PDF, entonces podemos de pronto mirar cómo lo subimos al sitio de la lista roja de la UICN también. Creo que debemos hacerlo así. Y bueno, y muchas de las infografías están disponibles en la Fundación Humboldt, que es el vínculo que he puesto en el chat.
pero Bueno, listo, entonces debe estar ahí. Sí, no recuerdo si el Humboldt lo subió. Gracias, Marcos. Igual entiendo que Doris mencionó que no solo se va a compartir la grabación, sino algunos links importantes y por eso están pidiendo por el chat que por favor se registren en el formulario de asistentes para que puedan llegarles todos estos materiales. Sí, exacto. Por eso les pedimos a todos los participantes que anoten sus datos de contacto en el formulario para poder enviarles los links y sobre todo el link a la grabación del webinar. Y mil disculpas que acá estamos con cortes de energía en Quito y me quedé sin internet, pero ya volví. Bueno, Si tuviéramos más preguntas, no sé si tenemos. Creo que había una pregunta para Andrés, asumo que es para Andrés, que mencionaba cómo se logró, cómo fue el proceso para lograr la reconfiguración original de los ecosistemas en el país, que tiene que ver un poco con ese ajuste de cuáles son las unidades que se evalúan. sí, bueno, muy bien. No, realmente, pues lo que hicimos nosotros fue, primero, digamos, construir un modelo conceptual con base en los ecosistemas remanentes en términos de clima, suelos, topografía, etcétera, todos los componentes, digamos, de los ecosistemas. eh, y ya después, con base en eso, con información de los suelos, topografía y clima, pudimos ajustar esta, esta versión, digamos, de los ecosistemas originales. Y lo que hicimos posteriormente, que no tuve tiempo aquí de explicarles, es que se validó ese modelo original con base en datos, eh, digamos, un poco independientes de suelos, clima, biota y demás, y nos dio un nivel de, digamos, muy aceptable como modelo de, es decir, que esos datos validan bastante bien ese modelo. Pero sí, claro, ahí hay una, digamos, dificultades y tienen que tener ya una base de información suficiente para poder hacer este asunto. Digamos que venimos trabajando ya previamente y tal vez nos facilitó poder hacer este proceso más tempranamente. ¿Sí? Creo que hay una consulta con respecto a si hay alguna evaluación en curso de ecosistemas marinos en Latinoamérica o dar ejemplos de algún país fuera de Latinoamérica. Marcos, ¿quieres contestar? bueno, de ejemplos en Latinoamérica, de Colombia que acaba de mencionar Andrés, y además a nivel mundial se está lanzando una iniciativa para evaluar los ecosistemas de corales que probablemente incluyan la próxima fase Caribe y el este del Pacífico, es decir, toda la parte de Centroamérica y Caribe. Aparte de eso, a mi conocimiento se han evaluado praderas de fanerógamas, corales y poco más en el ámbito marino, así. No sé, Andrés, si tienes alguna puntualización sobre la evaluación de los ecosistemas marinos de Colombia. Eh, ¿En qué sentido? No, está disponible, pues sí, está haciendo un informe grande, inclusive hay un análisis adicional de todas las amenazas, un informe interesante sobre eso para los que lo quieran consultar. Uno está publicado en un artículo de una revista, pues, Ocean Management, algo así. Sí, y adicionalmente creo que hay unas evaluaciones que lo que llamamos estratégicas, o sea, puntuales en el corredor mesoamericano, creo que era De de los acuerdo. corales. Sí. Hay en el norte de América había un par también de evaluaciones disponibles hacia Alaska y en Europa y Sudáfrica también hay algunas evaluaciones regionales que están disponibles. La mayoría ha sido de corales hasta ahora o de praderas de fanerógamas. No sé si tenemos alguna pregunta
Hay una pregunta un par de preguntas adicionales. Una habla de componente social, de si la herramienta en algún punto incorpora análisis o algún tema social de poblaciones, poblaciones indígenas, por ejemplo. Esa sería una. Efectivamente, esa es una muy buena pregunta. El protocolo en sí ahora mismo no incorpora la componente social y de poblaciones indígenas y comunidades campesinas. Y está en nuestra lista de tareas el desarrollar unas líneas guía que especifiquen cómo se incorporan, sobre todo las visiones indígenas, dentro de la evaluación de ecosistemas, pero hasta ahora esas líneas guías están en nuestra lista de cosas pendientes. Esperamos poderlo abordar en breve, pero aún no está, no, está pendiente, sí. Gracias, Marcos. Y una última pregunta sobre las expectativas que se tienen, supongo que este es de algún colombiano, en relación a la reunión de la CDB que se realizará en Colombia, creo que en octubre, sobre la utilización de la herramienta, si va a ser adoptada en otros marcos de trabajo. Bueno, la herramienta ya está adoptada y ya está incluida dentro del marco de monitoreo y no se espera que vaya a haber cambios en ese sentido, porque el comité consejero este científico no vamos, ha dado suficientes argumentos como para mantenerlo como indicador y ya está incluido. Ahí no creo que haya cambios. Donde sí que es posible que haya un cambio significativo es si se adopta el que la tipología de ecosistemas de UICN sea el marco de referencia para que todos los objetivos que tengan que ver con ecosistemas utilicen esa taxonomía, es decir, que restauración haga referencia a qué grupos funcionales se restauran, que áreas protegidas haga referencia a qué porcentaje está. Eso sí que podría tener una cierta implicación. Lo que va a ser importante de aquí a entonces, a la reunión de Colombia, va a ser demostrar, sobre todo para todos los países que nunca han hecho lista roja de ecosistemas, que esto es factible, que no es un indicador vacío de esos que se quedan vacíos hasta el final. Entonces ahora hay una carrera contrarreloj para demostrar de aquí hasta Colombia y luego hasta el periodo de reporte de 2026 que haya un gran porcentaje de países que cumplan con esto. Y ahí andamos con una carrera contrarreloj intentando buscar fondos, que nunca es fácil, para apoyar a los países que quieran lanzar esta iniciativa. Eh, que quieran lanzarse de nuevo, aunque hay muchísimos países que están desarrollando esto de motu propio, como fue el caso de Colombia, o el otro día aprendimos que Malasia estaba haciendo esto y ni habíamos oído hablar, pero va a ser importante demostrarle a una gran parte de los países donde no se aplica la metodología que es factible, que es fácil y que es útil. Perfecto, súper interesante. Yo creo que hay muchas perspectivas y muchas posibilidades para continuar usando la herramienta y para irla mejorando y también para ir analizando como otros elementos, como mencionaba Andrés, sobre todo para toma de decisiones ya en terreno de cosas mucho más prácticas. Así que yo creo que aquí ya no tenemos más preguntas, entonces quisiera agradecerles a todos. Fue muy interesante la presentación, todas las presentaciones. Empezamos con Irene, que nos habló un poco más teórico de lo que es la lista roja, de la tipología. Luego Marcos nos mostró cómo se está empezando a usar y cómo fue adoptada por el CDB. Pasamos a Andrés con una experiencia súper interesante, yo no la conocía, de cómo se aplicó la herramienta en Colombia, un proceso de mucho trabajo porque fueron pioneros y de cómo llegaron como desde la base teórica hasta un nivel muy práctico de utilizarla para toma de decisiones. Así que de mi parte, pues agradecerles a ustedes tres, a Saskia por todo el apoyo logístico. Prende la cámara, Saskia, para que te conozcan. Y a todos nuestros participantes, tuvimos más o menos 50, empezamos con 50, ahora tenemos 38, pero es una buena acogida. Vamos a mandarte los links de todas las
información que se compartió en el chat y el link al video también en los próximos días. Así que millones de gracias a todos. Muchísimas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Cualquier cosa, con cualquier duda, aquí estamos. Muchas Gracias. gracias, Doris, por revisar. Chao. Hasta Bueno, luego, chao. Doris. Gracias. Chao, Irene Marcos.